desde Subaquática Magazine, la revista especializada en buceo profesional número 1 de España. ¿Ya? En esta ocasión vamos a escuchar la entrevista a don Gustavo Mauvecin, un médico especialista en medicina hiperbárica con más de 30 años en el campo. ¿Ya? Él nos cuenta que se estima que entre el 25 y el 30% de los buzos fuman tabaco de forma habitual. Este hábito tan extendido está íntimamente relacionado con la mayoría de las enfermedades pulmonares, cardiovasculares y cerebrovasculares padecidas por la población mundial. No obstante, existen pocos estudios especializados sobre la relación entre el consumo del tabaco y los accidentes descompresivos u otras dolencias propias de la práctica de actividades subacuáticas. En este sentido, un grupo de investigadores de Divert Alert Network (DAN) y de la Universidad de Duke en Carolina del Norte, Estados Unidos, realizaron una evaluación retrospectiva de accidentes descompresivos en 4.350 buzos y su relación con el hábito de fumar. Los resultados indicaron que un buceo recreativo, los grandes fumadores fueron más propensos a desarrollar manifestaciones graves del accidente por descompresión en relación con los no fumadores. Nos sigue contando don Gustavo que el humo del cigarrillo en una inhalación o calada aporta entre un 3 y un 6% de monóxido de carbono, que bloquea del 2 al 15% de hemoglobina en el flujo sanguíneo. Esta situación genera una hipoxia tisular y una ventilación menos eficaz, ya que la carbodesoxihemoglobina, la hemoglobina que se ha asociado con el monóxido de carbono, no participa en los intercambios gaseosos de los alveolos. Esto quiere decir que hasta un 15% de la hemoglobina necesaria para el transporte de oxígeno deja de estar disponible. Las normas de calidad para el aire respirable en buceo permiten un contenido máximo de monóxido de carbono de 10 partes por millón, y una calada de un cigarrillo contiene más de 500 partes por millón de monóxido de carbono. Estudios sobre la intoxicación aguda por monóxido de carbono demuestran que inmediatamente después de la intoxicación con monóxido de carbono, el flujo sanguíneo cerebral aumenta hasta un 50% de su valor basal, debido a un proceso de vasodilatación. Esto tiene efecto directo sobre la toxicidad del oxígeno en el sistema nervioso central y la enfermedad de descompresión aguda. El aumento del flujo sanguíneo cerebral influye en la perfusión y la absorción de nitrógeno y por tanto en el riesgo de enfermedad de descompresión. Neurológica en una inmersión normalmente segura. Por su parte, los agentes irritantes del humo producen inflamación crónica de los alveolos. Esto conlleva en el medio y largo plazo un aumento de las secreciones bronquiales y por consecuencia un alto riesgo de padecer bronquitis crónica. La capacidad pulmonar se ve comprometida atendiendo a la cantidad de aire que se puede exhalar en un segundo, que pueda disminuir hasta un 80%. Esto indica compromiso de la pequeña vía aérea. El buzo queda expuesto a sufrir una sobredistensión pulmonar durante el ascenso que puede provocar neumotórax o aeroembolismo, entre otras dolencias. El doctor George Hart
hiperbarista de Long Beach Memorial de California evaluó el intercambio de gases durante un tratamiento hiperbárico y observó que en los fumadores la eliminación de nitrógeno del músculo esquelético fue más lenta que en los no fumadores. La inhalación de humo de cigarrillo después de una inmersión podría afectar a la mecánica de las burbujas silentes pulmonares, lo que puede dificultar la eliminación eficaz del gas inerte y predisponer a la enfermedad descompresiva. Dichas burbujas silenciosas se acumulan en los capilares pulmonares en los primeros 30 a 45 minutos y se difunden a través de la membrana alveolar capilar. Por esto sería prudente evitar fumar al menos hasta una hora después de la inmersión. En la misma relación sobre los humos tóxicos inhalados voluntariamente, también el doctor Mauvesin recibió muchas preguntas sobre el consumo de marihuana o cannabis sativa, ¿ya? Y él respondió: la marihuana o cannabis es una de las drogas recreativas más consumidas en el mundo. Una encuesta realizada por Pew Research Center reveló que casi la mitad de los estadounidenses afirma haber consumido marihuana en algún momento de su vida. También es sabido que en la comunidad del buceo se consume esta sustancia de forma significativa. En el 2011, la doctora Sam Leyer-Dowse y sus colegas publicaron una encuesta realizada a buzos recreativos del Reino Unido. De los 479 buzos que respondieron, 105, o sea un 22%, declararon haber consumido drogas ilícitas desde que aprendieron a bucear, y el 94% habían consumido marihuana. Las investigaciones han descrito que el cannabis contiene más de 450 sustancias químicas diferentes. Los dos principales cannabinoides son el tetrahidrocannabinol y el cannabinol. El tetrahidrocannabinol es una sustancia psicoactiva que afecta el funcionamiento del cerebro, generando sensación de euforia. También puede producir desorientación, provocar pensamientos desagradables o sentimientos de ansiedad y paranoia. Por su parte, el cannabidol puede aliviar el dolor y disminuir la ansiedad, lo que puede interpretarse como sensaciones placenteras. Los efectos agudos de fumar marihuana en los pulmones incluyen el aumento del tamaño de los bronquios terminales, aumentando la producción de moco, tos, inflamación bronquial y pérdida de la función de las células bronquiales ciliadas. Esto genera tapones de moco, atrapamiento de aire y un mayor riesgo de aeroembolismo gaseoso. El efecto cardiovascular incluye aumento de la frecuencia cardíaca y arritmias, aumento de la presión sanguínea arterial, disminución del oxígeno y un aumento del monóxido de carbono y del dióxido de carbono, con un riesgo elevado de infarto de miocardio, síncope y accidente cardiovascular isquémico. Por otro lado, genera una atención deficiente, déficit de coordinación, concentración y toma de decisiones. Se trata de situaciones de gran riesgo cuando se desarrollan actividades subacuáticas. Cuando se fuma marihuana, los metabolitos del tetrahidrocannabinol duran unas 20 horas
y pudiendo llegar hasta 3 días. Sin embargo, algunos se almacenan en la grasa corporal, por lo que los análisis de orina para marihuana se los puede detectar en el organismo durante un máximo de 13 días, pero en algunos individuos puede permanecer incluso aún más tiempo. La ley de Dalton, también conocida como la ley de las proporciones múltiples, fue formulada por el químico inglés John Dalton en 1803. En la época de Dalton, la química estaba en una etapa de transición. Los químicos estaban empezando a comprender la naturaleza de los elementos y las reacciones químicas. Sin embargo, no había una teoría clara sobre la composición de los químicos. Dalton, un maestro de escuela y químico amateur, estaba interesado en la composición de los compuestos químicos. En 1803 publicó un artículo titulado A New System of Chemical Philosophy, ya que su traducción sería un nuevo sistema de químico de filosofía, ¿ya? En el que presentó su teoría sobre la composición de los compuestos químicos. La ley de Dalton establece que cuando dos elementos se combinan para formar un compuesto químico, lo hacen en proporciones fijas y simples. Esto significa que si se mezclan dos elementos en diferentes proporciones, se obtendrá diferentes compuestos químicos. Un ejemplo clásico de la ley de Dalton es la combinación de carbono y oxígeno, ¿ya? Para formar monóxido de carbono y dióxido de carbono. En este caso, el carbono y el oxígeno se combinan en proporciones fijas y simples para formar estos dos compuestos químicos. La ley de Dalton tuvo un impacto significativo en la química, ya que permitió a los químicos predecir la composición de los compuestos químicos y entender mejor las reacciones químicas. Esta ley también sentó las bases para la teoría atómica de la materia, que fue desarrollada posteriormente por otros científicos. Nos llegó una pregunta a través del chat, ¿ya? Y nos preguntaron cuál podría ser o cuál va a ser la presión parcial de un gas constituyente del aire atmosférico a cierta profundidad, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es entender que Dalton decía que la presión total, ¿ya?, iba a ser la suma de las presiones parciales, ¿ya? Y entendiendo como presión parcial, ¿ya?, es cada uno de los gases, ¿ya? Si es como que si él estuviera solito dentro del contenedor, ¿ya? Entonces, si nosotros sumamos esa presión o esa fuerza que está ejerciendo el gas en ese contenedor con otro gas distinto, ¿ya?, para hacer que la mezcla sea respirable, ¿ya?, nosotros vamos a sumar el oxígeno más el nitrógeno y más los otros gases que constituyen el aire atmosférico, ¿ya? Entonces, primero tenemos que saber eso, ¿ya? Segundo, siempre tenemos que guardar la relación donde Dalton decía que todo estaba mejor si estuviesen 100, ¿ya? Es como cuando tú te levantas y te preguntan, oye, ¿cómo estás? Sí, estoy al 100%, o sea, totalmente operativo, listo para animoso. Pero si tú te levantas después de una noche de juerga, ya vas a decir, no, estoy al 20%, o 30%, o 50%. Entonces está desmejorado, ¿ya? Y así vamos a entender el principio de Dalton, ¿ya? Entonces todo 100, ¿ya? Ahora, cuando sumamos el 21% de oxígeno
más el 79% de nitrógeno, más el 0.03% de monóxido de carbono, ¿ya? Y dióxido de carbono, y más los gases nobles, te tendría que dar 100, ¿ya? Para que se constituya la norma del 100, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es aplicarlo una fórmula. Siempre hay que aplicar la fórmula del Dalton, ¿ya? Entonces, ¿qué dice esto? ¿Ya? Que vamos a ubicar la profundidad siempre en atas, siempre en atmósfera absoluta, ¿ya? Una atmósfera pesa 14.7 psi, ¿ya? O un bar o 760 milímetros de mercurio, lo que corresponda a la unidad de medida que tú estás usando. Pero en el buceo siempre se ocupa la unidad de medida ATA, atmósfera absoluta. O sea, por cada 10 metros de profundidad le vas a sumar una, ¿ya? Entonces, siempre a 10 metros de profundidad vamos a tener 2 atmósferas absolutas. Y ahí a 20 vamos a tener 3, a 34 y así sucesivamente. ¿Ya? Ok, listo. Entonces, hacemos esta primera anotación, ATA, las ATA, ¿ya? Por el porcentaje del gas, multiplica el porcentaje del gas, ¿ya? El porcentaje del gas, así de simple, ¿ya? Entonces, si tú sabes que dentro de la mezcla respirable el oxígeno tiene 21%, tú pones acá 21%, ¿ya? En el caso del nitrógeno va a ser 79%, ¿sí? Ya. Ok, listo. Todo esto se va a dividir por 100, ¿ya? Por 100. O sea, la constante de Dalton a 100, ¿ya? Entonces vamos a hacer el ejercicio. Por ejemplo, si tenemos si tenemos la posibilidad de estar a 10 metros de profundidad, ¿ya? Tenemos dos atas. Por el porcentaje de gas que ya dijimos que el 21% y va a corresponder al oxígeno. ¿Sí? Ya. Y esto todo lo dividimos por 100. Perfecto. Listo. Entonces, ¿cuál va a ser? Multiplicamos 2 por 21, que da 42. 42. ¿Ya? Y lo dividimos por 100. Entonces, te da 0.42. Esa sería la presión parcial del oxígeno a esa profundidad, a 10 metros de profundidad. ¿Sí? Ok. Y ahora pues bien, mira, tienes la presión. Ahora nos preguntan cuál sería la presión parcial del nitrógeno a 10 metros de profundidad. Por lo tanto, hacemos la misma fórmula, 2 atas por el porcentaje del gas, que es 79%, dividido 100, eso nos va a dar 158 dividido 100, ¿ya? Dividido 100 la constante de Dalton, ¿ya? Y entonces nos va a dar que la presión parcial del nitrógeno a 10 metros de profundidad va a ser 1.58%, ¿ya? Entonces eso es importante, ¿ya? Y así tú puedes ver que tú vas a intercalar conforme tenga los porcentajes del gas dentro de la mezcla, vas a aplicar esta fórmula y te va a salir solito de inmediato. Así que es súper fácil, ¿ya? Todo es práctica, practica. Es importante. Y recuerda que nos puedes encontrar en nuestros canales de difusión en Facebook, Puerto Neptuno, Escuela de Buceo Profesional, Instagram, Puerto Neptuno,
y TikTok @Puerto Neptuno. O también puedes comunicarte con nosotros al número celular más 569 82 54 0118. Estamos seguros que te podemos ayudar.